El siguiente tiene contenido de opinión. La entrevista en A Primera Hora. Seis de la mañana con 39 minutos, gracias por su sintonía. Comenzamos con la ronda de entrevistas y en la misma línea de lo que estábamos comentando, seguir analizando la coyuntura política que al momento enfrenta el país. El señor economista Ramiro González Jaramillo, ex ministro de Industrias y Productividad, ex presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y líder del partido político Avanza, visita nuestra mesa de trabajo. Economista, bienvenido, qué gusto. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los amigos que nos escuchan esta mañana. ¿Cómo valora Ramiro González y el partido Avanza el llamado al diálogo generado por el señor presidente de la República a inicios de semana, matizado ayer pues por un anuncio mucho más concreto del secretario de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz, en el sentido de dialogar con todos los sectores, en principio hasta el 15 de septiembre, fecha en la cual se hará una valoración de la naturaleza de ese diálogo? Y nos han dicho, el diálogo debe ser sobre los temas de equidad, justicia social y las enormes brechas de desigualdad que existen en el país. Bueno, yo creo que al diálogo no se le puede poner fechas ni se le puede poner temas. El diálogo debe ser permanente. Eso es lo correcto en una democracia. Tratar de dialogar y consensuar sobre los temas que le interesan a la sociedad. Normalmente en las democracias ese espacio se lo hace en los parlamentos, en las asambleas, donde se discuten a profundidad los temas, donde son convocados los actores políticos, sociales, para debatir y ver sus criterios respecto a los problemas que se tratan, pero sobre todo haciéndoles caso, no solo dialogando, sino también incorporando aquellas cosas en las que la ciudadanía no está de acuerdo, los sectores sociales no están de acuerdo, o rectificar como puede ser necesario en proyectos que se manden desde el Ejecutivo. A ver, quiero entenderle ahí, economista González, ¿usted está de acuerdo con el concepto de diálogo? Y debo entenderlo así por su incluso formación ideológica, demócrata, socialdemócrata usted, pero no está de acuerdo con poner una fecha a ese diálogo, como se ha planteado. No, o sea, el diálogo tiene que ser permanente de aquí en adelante. Yo creo que después del 15J hay una inflexión. El 15J marca una inflexión en la cual el señor presidente de la República decide escuchar al pueblo y decir, bueno, vamos a dialogar. Entonces yo creo que hay que tomarle la palabra al presidente en el diálogo, no ni en la fecha ni en el tema. Porque hay muchos temas, por ejemplo, se ha dicho a estas alturas del planeta, después de 8 años, que alguien venga a decir, tenemos que reflexionar sobre el país que queremos. O sea, eso debió ser hace 8 años. ¿No es cierto? Por eso digo que no debe ser temporal. Economista, usted dice, no se deben imponer tiempos, pero tampoco se deben condicionar, por ejemplo, actores, es decir, con ustedes sí diálogo, con ustedes no. El diálogo tiene que ser con diferentes visiones, diferentes actores, diferentes organizaciones. Mire, yo a veces me gusta leer también a algunos politólogos y justamente en una entrevista que le hacen a Anthony Gutiérrez, este famoso politólogo español que ha estado asesorando aquí al régimen, y el artículo es una entrevista que le hace Orlando Pérez, y el artículo se titula, y eso es de hace rato, no es de ahora, sino lo sacaron hace unos 5 meses atrás a esto, en el Telegraph. No se sirve bien a la sociedad que no se entiende, dice Anthony Gutiérrez, y concluye un análisis importante. Dice, no se sirve bien a la sociedad a la que no se entiende, y este proceso de reformas debe estar orientados a hacer de la organización política el corazón de la revolución ciudadana, impulsando cambios y profundos en la representatividad, participación y movilización social, y aumentando la capacidad de escucha y reflexión de Alianza País respecto a los problemas del Ecuador de hoy, no el de hace 7 años. Mire usted. Y es decir que Alianza País perdió la visión de país que se quería hace 7 u 8 años, que ya no entiende al Ecuador actual. Yo creo que ya no vale recapitular lo anterior, sino más bien yo creo que hay que tomarle la palabra al presidente del lunes, el discurso del presidente del lunes en la noche. Con ese presidente quedémonos.
Economista, ni el pero de la sí mañana, hay... ni el de ayer de Ambato. Exacto. Eso- Hay declaraciones Claro. luego que Exacto. contradicen de cierta manera esta Exacto. actitud política. Exacto, lo que dice Sofía es cierto. Tuvimos un presidente a las 11 de la mañana del lunes, tuvimos otro presidente a las 9 de la noche del lunes y tuvimos otro presidente la tarde y noche de ayer en Ambato. Y ahora estamos a la espera del presidente que tengamos en la sabatina. Yo quiero quedarme con el presidente del lunes en la noche. Yo- Y sobre yo todo- también quiero creo que quedarme todos con el los presidente del lunes en la ecuatorianos queremos eso, ¿no es cierto? Porque creo que es el momento de reflexionar. Exacto. Porque mire, a veces dicen, es que si manda el proyecto a la asamblea, como tienen mayoría, van a aprobarlo. Yo creo que la mayoría ya no está en la asamblea. Después del 15J, la mayoría ya no está en la asamblea. ¿Dónde está la mayoría Está economista? en la ciudadanía. Porque así como ellos dicen que puede ser temporal el retiro de los proyectos, este bajo de esta calma que se da por el Papa también puede ser temporal, pues. Pero no hay calma ¿No todavía, es cierto? economista. Por ¿no? eso. Entonces, pero, no hay, pero no ha hay tregua, bajado, no hemos ha bajado. visto tregua. Ayer ya salieron los movimientos de izquierda, las calles. Pero es que se comienza a generar de nuevo con discursos como los de ayer de Ambato, que obviamente dice, bueno, ¿qué mismo? Pero además yo quiero quedarme con un presidente que yo lo oí en China cuando fuimos a una reunión con sectores empresariales chinos para promocionarlo al país. Y el presidente dijo, y fue recogido en algún medio incluso, no somos estatistas, somos socialistas del siglo XXI. Creemos que el sector privado debe ser el motor del desarrollo y necesitamos de la inversión extranjera para crecer. No nos crean nuestras convicciones, por lo menos crean en nuestra inteligencia. ¿Qué economía puede sobrevivir sin un sector privado fuerte y una inversión privada comprometida con el país? ¿Cuándo Con dijo el ese presidente en presidente- China? Cuando estuvimos en enero. Correcto. Entonces, yo con este presidente quiero quedar. O sea, uno entiende ahí con ese discurso que el señor presidente de la República, como política de Estado, no le ha cerrado la puerta al sector privado. Entiende la naturaleza, y lo ha dicho varias veces el presidente Correa, entiende la naturaleza del sector privado como actor fundamental para el desarrollo económico de toda sociedad. Entonces, adicionalmente, debemos saber que el presidente tiene una muy buena formación económica y que él sabe el momento difícil que atraviesa la economía ecuatoriana. Producto de factores externos, como por ejemplo la caída del precio del petróleo, como la apreciación del dólar, ¿no es cierto? Como ahora, anteayer, que se reunió la Federal Reserve, que hay serias posibilidades de que en septiembre se suban las tasas de interés en los Estados Unidos. Eso presenta un panorama no tan halagador para una economía dolarizada. Entonces, lo lógico, y viendo que ya el sector, hoy día se habla de que ya ha llegado la deuda externa como a 33.500 millones de dólares. Si a eso le sumamos los 5.000 millones que se espera vengan de China este año, estamos hablando ya de cerca de 38.500 millones, es decir, estaríamos llegando al límite de lo que la Constitución manda. En la Constitución se establece que no podrá haber un endeudamiento mayor al 40%. Entonces, claramente el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó. Entonces, lo lógico, lo sensato, es lo que ya se comenzó a hacer en diciembre pasado, cuando se emitió el decreto de la asociatividad pública-privada, ¿no es cierto? Y lo que yo hice de acercamiento con el sector privado, porque ya el Estado hizo lo que tenía que hacer, hizo carreteras, aeropuertos, puertos, centrales hidroeléctricas. Ahora hizo había que mejores momento que de poner a probar. funcionar Ahora todo ya eso. tiene que comenzar a producir eso en base a la productividad del Se sector entiende que privado. eso va a pasar a partir de 2016, por ejemplo, el tema del funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, teniendo tal vez la más emblemática Coca-Cola Sinclair, que debería ya comenzar a funcionar el próximo año. Y se entiende también que allí habrá una liberación de recursos para poder comenzar a hacer otro tipo de cosas. Pero ahí también radican algunas contradicciones para seguir en la línea de lo que planteaba hace un momento Sofía, de lo que tiene que ver con el discurso. O sea, en marzo se reúne con los empresarios estuvieron siempre junto al gobierno por el tema, por ejemplo, del tratado con la Unión Europea, se aprueba la ley de remisión, o sea, habían señales y ahora se genera un distanciamiento por efecto de lo que ocurre con estas dos propuestas de ley. Mire, yo quisiera un poco profundizar más en el discurso oficialista mismo. Mire, el gobierno obviamente rescata como válido de que se ha disminuido la pobreza sustancialmente en el Ecuador. ¿Eso qué quiere decir? Redistribución de riqueza, ¿no es cierto? Que se ha mejorado sustancialmente la educación. ¿Qué quiere decir eso?
Redistribución de riqueza. Que se ha mejorado como nunca antes la recaudación de impuestos. ¿Qué es eso? Redistribución de riqueza. Para convertirse en el 50% de los ingresos, Los ingresos. En el Ecuador. Entonces sí ha habido un avance, más bien ellos no están aprovechando todos esos cambios que se hicieron y ahora dicen, ¿sabe qué? No ha habido tal. Y los únicos que se han aprovechado son los empresarios. Pero ayer, No ayer creo. Pavel Muñoz reconoció, a ver, yo tuve la oportunidad de participar de esa rueda de prensa. El secretario de Planificación hizo justamente una mirada a todos los logros, los que usted ha mencionado. El tema, por ejemplo, que usted lo conoce mejor que nosotros, de la afiliación de la población económicamente activa a la seguridad social. Exacto. Cómo se ha incrementado en los últimos tiempos, pero dice, hay logros, pero todavía la brecha sigue siendo grande. ¿Usted no coincide con eso? Sí, pero por supuesto que hay que hacer muchas cosas, pero también en cambio tenemos en algunas carreteras de la ciudad, del país, que se dice, el país ya cambió. Economista. Entonces, yo creo que debemos ser si podemos ser un poquito más humildes y decir, estamos cambiando, como lo ha dicho Pavel el día de ayer, ¿no es cierto? Pero yo creo que esto va de la mano de lo público y privado, porque ese es el modelo económico que tenemos. Entonces, lo sensato es que este momento saquemos leyes que vayan a fortalecer el aparato productivo del país. Y es justamente por ahí donde iba mi pregunta, economista. Se habla de una brecha extremadamente grande, pero las decisiones que se podrían haber tomado, las decisiones que se estaban tomando, que se presentaron ya en una asamblea, a las cuales muchísimos ciudadanos respondieron, inclusive muchísimos sectores políticos también, ¿usted cree que eran las mejores decisiones acertadas, políticas que habrían mantenido pensamiento, esta política de redistribución? A ver, yo creo que primero fue mal manejado y después yo creo que son medidas que no necesariamente van en esa dirección. Insisto, si ya se han hecho 8 años redistribución del ingreso, se ha mejorado, por primera vez el salario cubre la canasta básica, se duplicó la clase media y los empresarios también tuvieron buenas utilidades y por eso pagan impuestos y por eso afilan a la seguridad social. Los bancos, etcétera. Los bancos. ¿No es cierto? Entonces, ninguna sociedad ha cambiado en 10 años. ¿No? Usted vea, incluso los países asiáticos, para duplicar el Producto Interno Bruto se demoraron al menos 25 años. Estados Unidos, para duplicar su Producto Interno Bruto en el siglo XIX, principios del XX, se demoró como 35 años. Inglaterra lo mismo. ¿Y nosotros queremos hacerlo en 10 años? No. Yo creo que hay que ir de la mano desarrollando el sector público, pero también un sector privado que genere los puestos de trabajo que va a dejar de generar el sector público. Porque estamos viendo incluso que ya a este momento ya no hay renovación de contratos en el sector público, que se está despidiendo gente, etcétera. Todavía no se lo ha sentido la crisis en su magnitud hasta junio. Veamos de aquí en adelante cómo se comporta la economía y qué deben hacer y qué ajustes deben hacer para acabar bien el año. Entonces, mi preocupación va por ese sentido. Una inestabilidad política no ayuda en el sentido de ir en la redistribución. ¿Por qué? Porque lo más preciado del ser humano después de la vida, ¿cuál es el derecho más preciado del ser humano? El derecho al trabajo. Y si perdemos el derecho al trabajo, estamos perdiendo mucho de lo que ya se ha ganado. Esa es mi preocupación central. Inestabilidad política generada por el gobierno, por los actores sociales, por los actores políticos. Yo creo que por ambos sectores, porque hay unos sectores de la oposición también trasnochados que piensan que lo pueden votar al presidente Correa. Yo no creo que hay escenario internacional, ni siquiera ya deberíamos plantearnos. Mire, en Chile hay una presidenta que en este momento tiene una popularidad del 23%. En Perú hay un presidente que tiene una popularidad del 17%. Pero ahí no están planteándose Santos también ha bajado ostensiblemente Santos en Colombia. está con 28%, pero nadie Cristina se está Fernández planteando. en Argentina también ha bajado ostensiblemente. Dilma en Brasil ha bajado ostensiblemente su... Dilma está con 18 también. Exacto. Entonces, Pero yo no he escuchado en esos países que hablen de sacarlo al presidente y a la presidenta. exactamente. ¿Por qué? Porque eso genera todavía más incertidumbre. Pero aquí hay un grupo de actores políticos Pero, por y sociales, supuesto, y permítame identificado. utilizar el término, perdóneme, irresponsables Por supuesto. que públicamente y en redes sociales manejan ese tipo de discurso. Exacto. Con el cual yo públicamente he dicho, yo no estoy de acuerdo. Hacen O sea, cualquier propios, cosa por la vía democrática. Hacen público, es decir, suyos fuera Correa afuera y lo Exacto. promocionan. El hashtag, exacto. A eso me refiero. Exactamente. Entonces, A mire, mí no me parece responsable eso, economista. pero No me por parece. por supuesto que no. Por eso hay que llamar a la sensatez de lado y lado y cogerle la palabra al presidente. Queremos quedarnos con el presidente que quiere dialogar. Ya.
no nos pongamos a pelear, porque seguramente si nos ponemos a pelear, el presidente Correa nos gana. Pero esto pasa Pero si nos ponemos a dialogar, vamos a estar empates. Pero esto pasa, economista, por entender la forma de reaccionar de una sola persona, del presidente Correa, o por lo que pase con el proyecto político, porque aquí estamos hablando únicamente del presidente. Pero usted bien decía al empezar esta entrevista que se plantea un modelo de país que viene desde hace 8 años y que hoy hay sectores que probablemente no compartan sus filosofías, sus tesis, y por eso quieren que Correa se retire del poder. Pero ¿hay que pensar solamente en el criterio y en el pensamiento del presidente o en el desarrollo normal de un proyecto político que está en marcha desde hace 8 años? Eso quisiéramos todos, ¿no? Que realmente fuera del proceso del proyecto político. Pero desafortunadamente, como hemos oído, realmente ahí el que tiene la voz cantante es el señor presidente, obviamente. O sea, lamentable escuchar a un asambleísta que decide: nosotros no opinamos y aceptamos lo que venga. ¿Y usted escuchó eso de un asambleísta de país? Claro, salió, está en las redes, está en los teléfonos, llega en esto. En el YouTube. En el YouTube. Estas grabaciones clandestinas. Sí. Entonces, yo aspiro también que la asamblea, porque hay un fenómeno muy curioso que desde el punto de vista político, Quito era la capital política del país. Y digo era porque antes las manifestaciones solo se daban en Quito. Parecía que solo a Quito le importaba el tema político. Pero ahora se generalizó en todo el país y me temo que ya los asambleístas también hicieron conciencia de aquello, porque en territorio les están haciendo la vida imposible. Entonces, yo creo que eso también va a influir para que se comience a dialogar en serio. Mire lo que pasó en Galápagos. Es gravísimo, ¿no? Entonces, porque ese día se pidió que se dialogue, que se converse, etcétera, y simplemente pusieron a votación y alzar la mano, y obviamente eso no puede pasar, no puede seguir pasando en el Para ir cerrando, porque sé que tiene otra entrevista con un medio colega, economista Ramiro González, ¿cuál va a ser el rol en este llamado al diálogo del partido Avanza y de forma particular de su líder? Primera pregunta. Y segunda, pregunta igualmente directa, ¿Avanza sigue siendo parte del Frente Unidos o no? A ver, la primera, nosotros estamos presentando proyectos alternativos, estamos dialogando con la ciudadanía también. Nosotros anteayer estuvimos dialogando con la Federación de Artesanos del Tungurahua y con la Federación de Cámaras del Tungurahua, que nos invitaron a quien habla y a los asambleístas de Avanza para que expliquemos nuestra posición. Y lo estamos haciendo en otros lugares del país, en los barrios de Quito, en Guayaquil también hemos dialogado. Es decir, también hay que tomar la iniciativa, porque no solo, si bien el gobierno nos pone unos temas ahora a dialogar, bueno, pero nosotros también tenemos otros temas que dialogar. Entonces hay que ponernos a discutir y a ver cómo salimos del bache de este semestre, que a mí me preocupa mucho. Si la cuestión política se agudiza en el país, todos vamos a salir perdiendo. Entonces hay que tener madurez y tomarle la palabra al presidente de la República. ¿Queremos dialogar? Bueno, vamos al diálogo, un diálogo serio, sincero, transparente, sin fechas ni temas, sino el país. Porque si no dice, es que el tema no lo tratemos, solo tratemos este de acá. No, el país que queremos es todo, como lo ha dicho uno de los miembros del gobierno, me parece que la presidenta de la Asamblea también. Debatemos el país que queremos. Bueno, sentémonos a dialogar. Me parece un poco tarde pensar en el país que queremos, porque eso engloba mucho y no engloba nada, pero yo creo que lo importante es el diálogo y la tranquilidad para que el país no sufra y que los efectos de estas medidas, en vez de ser redistributivos, vayan en el sentido opuesto a lo que realmente se quería. Y lo último que le había planteado, ¿siguen siendo parte o no del Frente Unidos? No, a nosotros la presidenta de la Secretaría Ejecutiva de Avanza nos dijo que nos dijo que nos habían sacado. Nosotros siempre habíamos dicho que queríamos dialogar, que habíamos estado en desacuerdo en unas cosas. Nosotros no somos un partido de contreras. Si mañana el presidente de la República aprueba un proyecto para mejorar las líneas de crédito que están paradas en el país, para mejorar el COPSI, que no surgió efecto durante 5 años, sino que más bien retomar este tipo de cosas, nosotros vamos a votar a favor siempre, porque sería absurdo no hacerlo, ¿no es cierto? Pero sí, por ejemplo, en el caso de la ley de herencias y de plusvalía, hemos sido muy claros. La ley de herencia, nosotros pensamos que si en la actual ley, que es una ley progresiva, que si es que hay algunos ajustes que hacer, que les hagamos, que si ellos tienen identificado a personas que no han pagado por herencias, que se les cobre, y la ley de plusvalía,
sí hay que retirarla, porque está afectando a uno de los sectores más dinámicos como es la construcción, donde se genera mucha mano de obra. Y este momento se está paralizando en forma... Si se paraliza la construcción, ¿cuál es el efecto? El efecto es que no van a haber oferta de viviendas y el precio va a subir. Es decir, contrario a lo que se estaba queriendo hacer. Y se va a contraer se segmento contrae la y no economía habrá y en trabajo general, y mano de entonces obra. una bola de nieve que no sabemos dónde vaya a parar. Muy clara la posición. Gracias, Gracias, economista, economista. por Muchas habernos gracias. visitado, Muchísimas por haber gracias, madrugado en viernes. Ramiro González, líder de Avanza. A Primera Hora nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales. En Twitter, @primerahora_S. Y en Facebook, www.facebook.com/AprimeraHoraEcuador. Nuestro correo electrónico, aprimeraHora@radiomajestad.com.